Bienvenida a este nuevo panel que va a tratar sobre la encrucijada ciudadana, estilos de vida y territorio. Nos van a acompañar en este panel Guillermo Peñalosa, que él es director ejecutivo de la organización canadiense sin fines de lucro 880 Cities por los últimos 8 años. Su trabajo trata sobre cómo crear ciudades y comunidades saludables para todos, independientemente de la condición social, económica o étnica, y su enfoque es el diseño y el uso de parques y calles como grandes lugares públicos, así como la movilidad sostenible. Y también nos va a acompañar Cameron Brooks, director de soluciones para el sector público de IBM, que lidera el grupo que trabaja en estrategia para clientes gubernamentales y de educación en todo el mundo. En el año 2012 fue electo como el ingeniero afroamericano del año por el logro profesional en la industria. Vamos a tener un interesante panel donde esperamos también darle un contexto respecto de las realidades que hoy día están viviendo nuestras ciudades. Y yo me voy a permitir comenzar introduciendo esta presentación, mostrándoles efectivamente mi primera exposición. Sin lugar a duda, el siglo XIX fue el siglo de los imperios, el siglo XX fue el siglo de los estados nacionales y el siglo XXI será un siglo de las ciudades. Cuando se nos invitó a poder exponer respecto de los desafíos urbanos que presenta el futuro y los años venideros, yo no pude sino también darle un sentido de realidad y quiero también introducirle respecto de cuál es la visión, por lo menos mi visión, respecto de lo que está ocurriendo hoy en Chile. Y claramente hoy día estamos viviendo una sociedad profundamente marcada por la desconfianza. Como ustedes pudieran haber visualizado en alguna otra presentación, Chile es el país con los mayores índices de desconfianza interpersonal dentro de los países de la OCDE. Solo un 13% de los chilenos confía en su vecino. Y este es un tema complejo, donde efectivamente esto tiene implicancias en los desarrollos urbanos, en la manera de relacionarse. Y Chile pasó de una cultura de la colaboración, una cultura de los años 50 y 60, de una cultura barrial, a una cultura fuertemente marcada por lo individual. Y hoy día podemos observar que la mayoría de los chilenos prácticamente no conoce a sus vecinos y tiene una relación distante. En los años 50, 60 la gente le encargaba los autos, su vivienda, su familia, sus hijos al vecino. Hoy día vemos mucho más distancia en aquello. Y esa desconfianza interpersonal también se ha traducido en una desconfianza institucional. El año 2011, según estudios hechos por Animark, uno puede ver un quiebre sustantivo en las confianzas de los ciudadanos con sus instituciones, particularmente con las iglesias, donde hay una generalización ciudadana de casos de abuso complejos, pero que finalmente generan una repercusión pública y donde los ciudadanos, cuando visibilizan ciertas instituciones, las visibilizan por estos hechos. Se invisibiliza todo el trabajo social de la iglesia, el trabajo de las comunidades de base, el trabajo apostólico, y finalmente hoy día se asocia las iglesias con los abusos. Lo mismo ocurre con la empresa. El mismo año 2011 se produjo un caso también con la empresa. Y todos sabemos las denuncias que hubo respecto de las repactaciones unilaterales de una empresa que se hizo muy conocida y que finalmente hizo que la gente asociara empresa, lo hiciera sinónimo de abuso. Y lo mismo respecto de la política. Tuvimos un quiebre fundamentalmente respecto de las confianzas en el Parlamento, en el Ejecutivo, y finalmente el clima que se vive hoy día de desconfianza institucional
es un sello del cual hoy día tenemos que hacernos cargo. Pero además tenemos un país marcado por otro fenómeno, como ¿qué tiene el...? ¿Ahí? Ahí está. Hablamos de la desconfianza interpersonal y la desconfianza institucional. Lo que ustedes ven ahí es la parcela 11 de Forestal, el segundo campamento más grande de Chile, y que efectivamente hoy día estamos generando las condiciones para radicarlo, porque los propios vecinos optaron por aquello. Pero también hay una cultura con fuerte arraigo en lo individual. Otro estudio, esta vez del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dice que Chile es el segundo país de una cultura más individualista después de Estados Unidos. Y cuando uno agrega y genera una agregación de un país con fuerte desconfianza interpersonal, fuerte desconfianza institucional y además con un fuerte arraigo en lo individual, el resultado es complejo. Y acá lo demuestran algunos artículos de prensa, donde efectivamente hemos construido, lamentablemente, una cultura de guetos, donde muchos chilenos no saben cómo viven otros chilenos. Vemos acá una disputa por las construcciones de muros que dividen las ciudades. Esto es en Rancagua. Esto lo podemos ver también en la región metropolitana, en nuestras regiones. Y también donde muchos chilenos no saben dónde viven otros chilenos o la forma en que viven a 5 minutos de distancia. Y por tanto, este carácter de cultura de guetos es una tarea que tenemos que romper. Pero además tenemos distintas realidades, distintos Chiles que coexisten. Es distinto la vida y los estilos de vida en la región metropolitana que la vida que se da en regiones. Yo hablo de un primer, segundo, tercer y cuarto Chile, donde efectivamente tenemos una dificultad, una complejidad. Esto se da básicamente o se demuestra con un solo ejemplo. Cuando estamos viendo en regiones las noticias de Televisión Nacional de Chile, todos los chilenos sabemos lo que pasa en cada comuna de la región metropolitana. Pero finalmente, a las 9:45 nos descuelgan para que la gente de regiones vea las noticias que ocurren en su región. Vivimos una realidad donde Santiago invisibiliza las regiones, donde las capitales regionales invisibilizan el resto de las comunas, donde efectivamente tenemos varios Chiles que coexisten. A mí me tocó durante mucho tiempo hacer misiones cristianas en Guaraciña, Guatacondo, Tarapacá, y vemos, por ejemplo, esta realidad de Guatacondo que ha avanzado en una forma de optimizar, por ejemplo, todo lo que es relación con la energía. Este es el mayor sistema fotovoltaico de Chile y que en definitiva hoy día es completamente invisibilizado por parte del resto del país. Un tercer elemento dice relación con que hemos creado una cultura de política de trinchera. Y este es un tema que tenemos que romper. Una política de corto aliento. Es por eso que estuvimos trabajando un grupo parlamentario, primero en la Cámara de Diputados, con Marco Enrique Ominami, con Esteban Valenzuela, con Álvaro Escobar, para formar la Comisión Futuro en la Cámara, y luego estaba lo mismo Guido Girardi. Cuando subimos en el Senado, encontramos masa crítica para los efectos de buscar un espacio institucional para el diálogo social que pudiera generar las condiciones para que el país diera un salto. Yo no sé si ustedes saben que este seminario, este congreso, que es el cuarto, lo organiza la Comisión del Futuro, que es la única comisión del Congreso Nacional, que está liderada por el presidente Guido Girardi, que tiene una mirada holística respecto de los cambios sociales. Y esta es la única comisión del Congreso Nacional que está integrada permanentemente por los premios nacionales y adicionalmente está integrada por los rectores de universidad, y donde es el espacio institucional para generar diálogo social, para los efectos de empezar a generar acuerdo nacional de largo aliento. Por ejemplo, en temas de matriz energética. Fue justamente esta Comisión Futuro
la que organizó el primer encuentro de todos los actores de energía en el país para ponernos de acuerdo en una matriz energética sostenible para los próximos 20, 30 años. Fue esta Comisión Futuro la que ha estado preocupada de los temas del cambio demográfico, que ha estado preocupado del envejecimiento de la población, de lo que esto significa en términos de las enfermedades crónicas no transmisibles, que van a ser las verdaderas pandemias de los próximos años. Y por tanto, ese espacio es muy relevante. Pero, ¿qué ha ocurrido? Es necesario generar un proyecto colectivo de país, un proyecto colectivo de nación. Y yo quiero recurrir a un hecho doloroso, dramático, que ocurrió en Valparaíso. Tuvimos un incendio devastador, se consumieron más de 3.000 viviendas, más de 16.000 damnificados en Valparaíso, y donde al poco andar nos dimos cuenta de que había una falta de una planificación urbana, que incorporara la participación social vinculante, que fuera capaz de incorporar a los ciudadanos, que fueran capaces los ciudadanos de internalizar ese proyecto colectivo como un proyecto propio y que fuéramos capaces también de generar una ciudad amigable para todos. El incendio de Valparaíso quemó 8 cerros de la ciudad. Y no solamente campamentos, sino viviendas que estaban ubicados en lugares históricos, tradicionales de la ciudad. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que cuando uno no tiene la capacidad, finalmente, de generar un proyecto colectivo de ciudad con la posibilidad de juntar a todos los actores. Mira, la foto que ustedes ven ahí, la que está abajo, era una reunión de la Comisión Valparaíso del Congreso Nacional, que fue la primera vez en la historia que las escuelas de arquitectura, de diseño y de ingeniería de la ciudad dialogaban respecto a lo que habían trabajado individualmente para los efectos de proyectar un plan maestro para Valparaíso. Entonces, cuando no hay articulación de los actores, de los agentes de cambio social, finalmente lo que vemos es que no hay una planificación urbana capaz de responder a las aspiraciones de los ciudadanos. ¿Y qué hicimos? Comenzando a hacer una escucha activa. ¿Y a quiénes? A los dirigentes sociales. Nadie más que los dirigentes sociales que estaban en el día a día del trabajo con los damnificados, eran los que finalmente podían generar las líneas directrices generales para los efectos de hacerse cargo del cambio que necesitaba Valparaíso. Entonces, ¿qué ocurre? Este incendio devastador de Valparaíso, este incendio desgarrador de Valparaíso, significa hoy día una oportunidad para Valparaíso. Yo les quiero hacer un comparado con las imágenes. Las primeras imágenes son Valparaíso. Y es la misma foto, el mismo lugar, para que ustedes calibren el grado de destrucción que tuvo la ciudad. Las segundas fotos son Medellín. ¿Y qué ocurrió en Medellín? En Medellín había sido elegido un alcalde, el alcalde Fajardo. El alcalde finalmente era un matemático y que finalmente dijo: tenemos una responsabilidad para cambiar los estilos de vida de la ciudad. ¿Y qué hizo finalmente lo que desencadenó aquello? No fue un incendio devastador como en Valparaíso. Fue un atentado explosivo en un monumento de Botero, que era la Paloma de la Paz, en una plaza ciudadana. Y se dijo: basta ya. Y esto implicó generar los liderazgos, generar los entendimientos, pero por sobre todo entender
que había un proyecto colectivo de ciudad que estaba en juego. Entonces, ¿cómo lo resolvemos esto? Esto se resuelve, finalmente, generando aquello. Yo no sé si ustedes han visto esta foto, la conocen. Esta es la Biblioteca España, que está ubicada en Medellín. ¿Ustedes ven dónde está ubicada? Nadie podría imaginar una biblioteca de esa envergadura en ninguna parte de la región metropolitana que no fuese Vitacura o Las Condes. Pues no, en Medellín está ubicada justamente en un sector altamente vulnerable. Y lo que se hizo fue generar el proyecto colectivo. En Medellín la gente habla de un nosotros estamos haciendo, no el gobierno está haciendo. No hay una política paternalista, no hay una política asistencialista. Si finalmente lo que se dijo es generar el cambio social desde la gente. Y esa es la tarea que tenemos en Chile, pendiente. Porque ¿cómo vamos a recuperar estos altos niveles de desconfianza? ¿Con más política, con más de lo mismo? ¿Con más política de lo mismo? No, cambiando la política, generando confianza desde los ciudadanos. ¿Y qué se hizo? ¿Cómo poder generar una ciudad integrada? ¿Cómo integrar en la ciudad? Y lo que se hizo fue una movilidad inteligente. A 12 minutos quedaron los sectores que estaban más alejados de la ciudad, los integraron al desarrollo de la ciudad. Y acá hubo una decisión inteligente de estos teleféricos, que esperamos también se puedan construir en Valparaíso, que están parte del desarrollo del plan integrado de transporte, que se está empezando a pensar en Valparaíso para los efectos de hacer a todos los porteños, en el caso de Valparaíso, ser parte de un mismo proyecto de ciudad, Lo mismo ocurrió en Medellín. Yo siempre he hablado que, por ejemplo, en Viña del Mar, otra de las ciudades que yo represento, entre Valparaíso y Viña del Mar, tenemos un tercio de los campamentos de Chile, entre Valparaíso y Viña del Mar. Y en Viña del Mar hay dos viñas, absolutamente. El Viña del Plan, y a 5 minutos está una realidad compleja, una realidad desgarradora, una realidad que con que me tocó trabajar desde que tengo 14 años, que me tocó hacerme cargo de un centro abierto y trabajar durante mucho tiempo, incluso vivir en campamentos de mi ciudad, y donde efectivamente el drama es distinto, y donde se requiere una visión no paternalista, se requiere una visión de construcción colectiva que está hoy día ausente. Básicamente quería exponerle aquello. Tenemos muchos desafíos. Lo cierto es que yo tenía una presentación sobre las Smart Cities, pero lo cierto es que estamos tan lejos de esa realidad. Se habla que el año 2050 vamos a tener 6.500 trillones de sensores, donde sería posible efectivamente generar la posibilidad de que estos interactúen, de poder tener la posibilidad de tener ciudades inteligentes, ciudades que efectivamente puedan resolver los temas energéticos, como vimos el caso de Guatacondo, que generó el mayor proyecto fotovoltaico del país, o generar la posibilidad de integrar la movilidad para los efectos de hacer un plan de desarrollo de movilidad pública que sea capaz de hacerse cargo del tema de los ciudadanos. Pero claramente el mayor factor de cambio, y por eso cambié mi presentación, el mayor factor de cambio es el ser humano. El mayor factor de cambio es finalmente tener una persona comprometido con el cambio social. Y por eso voy a dejar que los dos expositores que nos siguen puedan hablar justamente de la Smart City, que es parte también del diseño. Se hizo un estudio en nuestro país respecto de aquello, y de cómo estaba nuestro país en términos de generar ciudades inteligentes. Ese estudio que hizo la Fundación País Digital sostuvo que Santiago
era la ciudad más inteligente del país. Y yo le preguntaría a todos los chilenos que se demoran 2 horas, viven en la periferia, que se demoran 2 horas y media en llegar a sus lugares de trabajo, si finalmente Santiago es una ciudad inteligente. Después vienen ciudades como Concepción, que en definitiva no en el orden estricto, pero Concepción, que tiene el mayor número de graduados, o Valparaíso, que tiene el sistema de Merval, que tiene un sistema de transporte público relativamente eficiente, pero que pagamos el transporte público más caro de Latinoamérica, según un estudio que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional. O tenemos casos como, por ejemplo, el caso de Antofagasta, que tiene los menores índices de criminalidad. O después el caso de La Serena, donde tenemos bajas emisiones de CO2. Pero podemos resolver si una ciudad es verdaderamente inteligente porque alguno de esos factores tiene ventajas competitivas con otras. No. Nuevamente, el desafío es desde la mirada holística. Es de poder generar una evaluación de nuestras ciudades de una manera omnicomprensiva, pero entendiendo que finalmente el factor de cambio más importante, el factor de cambio relevante, es finalmente la persona, la recuperación de la confianza, y que vamos a tener una planificación urbana. Yo le hablo de urbanismo social, un urbanismo que efectivamente pueda responder a las expectativas de los ciudadanos, pero que en definitiva también los ciudadanos tengan algo que decir respecto de las ciudades que queremos construir. Quiero dejar ahora al profesor Peñalosa para que también nos pueda contar algo sobre cuál es su visión respecto a estas Smart Cities. Muchas gracias.